Buenos días, mi nombre es Felice Mendoza, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua y actualmente cursando la materia de Narrativa y Montaje Audiovisual 2. Ahora les voy a venir a hablar un poco sobre lo que es el montaje de un docudrama audiovisual y cómo puede influir su impacto en la sociedad. Empecemos. Es un docudrama como tal. Podemos decir que es un género televisivo cuyo rasgo dominante es la reconstrucción y dramatización de acontecimientos reales. Como tal, puede ser interpretado por sus auténticos protagonistas. El docudrama excluye la presencia de un reportero del campo visual, aun cuando su presencia se mantenga constante a través del uso del voz in off, que tiende como tal a agotar todos los recursos expresivos para colaborar en la creación de un clima dramático. El montaje también es muy importante en el docudrama, ya que podemos decir que su finalidad es mostrar un drama humano, ya que suele como tal agotar los recursos audiovisuales, ya que subrayar las emociones, ya que pueden ser partes estructurales del docudrama, son el inicio, el conflicto, el desarrollo, la resolución y la conclusión. ¿En qué puede influir su impacto social? Bueno, el docudrama recae en las premisas fundamentales, ya que contar historias y priorizar el fundamento, que es el elemento humano, en esas historias, ya que le existe al dotarlas de un protagonista que ejemplifique lo que se acaba de narrar. En general, su guión, evolución y dramática son esenciales para la comprensión de lo que es el espectador. El docudrama como tal ha crecido en las últimas décadas en las pantallas latinoamericanas, ya que cuando en ocasiones de realización la alta audiencia en horarios prime, hay evidencia de estudios de recepción que los programas como tal, los docudramas, son interpretados por amplios sectores de la audiencia como programas educativos. La definición como tal se ha difundido como tal que el cine, la radio y la televisión, que son técnicas dramáticas, trata hechos reales del propio género documental. La importancia. El docudrama como tal ha sido un híbrido que ficcioniza situaciones dramáticas de origen real. Por tanto, son importantes las formas televisivas significantes de la realidad narrada. Como tal, la secuencia de hechos, también podemos decir que como tal se usa la cronología de los materiales, el tratamiento de las figuras del narrador, la naturaleza de los materiales completamente reales y las recreaciones de imágenes, infografía, entre otros. Los estilos narrativos o estilos de narración en dado caso. En los textos narrativos, sea relato o novela, el diálogo constituye uno de los recursos más utilizados por el autor. El narrador tiene la posibilidad de utilizar las siguientes opciones estilísticas para los diálogos de sus personajes. Como tal se dividen en tres: estilo directo, estilo indirecto y como tal lo que es el estilo indirecto libre. En cierto modo podemos decir que los estilos narrativos son tres, como los que acabo de mencionar, ya que los tres pertenecen a lo que son los llamados discursos repetidos, que es lo que sucede cuando un narrador repite las palabras de otro emisor en una escena de comunicación, que se desarrolla en un momento diferente. El primero de ellos es el estilo directo. Es el más frecuente ya que se caracteriza porque lleva un verbo de lengua, contexto, etc., acompañada de dos puntos, y a continuación se reproducen las palabras que he dicho el personaje exactamente, poniendo entre rayas o entre comillas como tal. Un ejemplo de ello puede ser mamá, ¿me dejas ir al cine? Que se haga como pregunta. O al B, que dice: mientras observa el cielo, el director observatorio dijo: un proyectil parece un nuevo astro, haciendo alusión a la metáfora que se está colocando, pues. El segundo es el estilo indirecto, ya que lleva un verbo de lengua, pero no reproduce exactamente las palabras del personaje. Es decir, se cuenta lo que dicen los personajes, pero no existe un diálogo, ya que el narrador se encarga de reproducir todas las palabras y los pensamientos de sus personajes en contexto. Un ejemplo puede ser: la niña le preguntó a su madre si podía ir al cine y él le contestó que no, porque tenía que estudiar para un examen. Y el último, que es el más fácil de todos, es el estilo indirecto libre, ya que es una combinación de los dos anteriores. Como resultado, el narrador parece hablar desde el interior de sus personajes anteriormente mencionados. ¿Qué son las técnicas de investigación? Son el conjunto de herramientas y procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento. Como tal, se utilizan de acuerdo a los protocolos establecidos en la metodología determinada, ya que dicho más simple, en técnicas de investigación son las herramientas y los procedimientos disponibles para un investigador, sea cualquiera, que le permiten obtener datos e información. Sin embargo,
Como tal, no puede garantizar la interpretación o conclusiones obtenidas sean correctas o las que se están buscando como tal, ya que para este último se necesita lo que es la metodología o un método como tal. Forman parte de la técnica, o sea, del procedimiento puntual que llevamos adelante para obtener un resultado determinado, que en este caso es el recaudar lo que es la información. Por ende, existen técnicas de investigación aplicadas a todas las áreas del saber. Podemos decir que el conocimiento científico y tecnológico, hasta la criminología y la estadística como tal. Tipos de técnicas de investigación. Uno puede hallar clasificaciones de las técnicas investigativas dependiendo del área específica en la que se trate, pero a grandes rasgos podemos organizar en tres categorías diferentes. La documental, que es aquella que recopila información acudiendo a fuentes previas como investigaciones ajenas, libros, información, soportes diversos y emplea como tal instrumentos definidos según dichas fuentes, añadiendo así conocimiento a lo que ya existe sobre su tema de investigación. En lo que ocurre en una investigación histórica en la que como tal acuden textos de la época, puede ser diferente. También está la de campo, ya que como tal el objeto de estudio en su elemento o contexto, dado que existen diferentes herramientas, buscan extraer la mayor cantidad de información en el sitio, o sea, en el mismo lugar. Esto tiene como por ejemplo el investigación estadística, ya que también sale a buscar la clasificación de opiniones de la gente en la calle. Y como tal la última, que es la experimental, que como tal se hace en un ambiente controlado, ya que los fenómenos naturales que busca estudiar, para ello se emplean herramientas y saberes como tal práctico y teórico y documental, o no como tal se puede registrar algo observado para no tratar de dar la verdad y por qué ocurren las cosas. Tal es el caso de la creación de vacunas en un laboratorio médico. Ejemplos de técnicas de investigación. Algunos ejemplos sencillos de técnicas de investigación que podemos encontrar como tal son la entrevista, ya que consiste en hacerle preguntas directamente al sujeto o a los sujetos en contexto, que son generalmente un estudio en un lugar aislado, ya que para así obtener la información o lo que piensa o lo que siente o lo que ha vivido como tal, que luego podrá ser procesada estadísticamente mediante otros métodos. También podemos decir que para obtener una verdad es prácticamente útil el campo de ciertas ciencias sociales como tal. En cierto modo, aparte de esta, está la observación, ya que fundamenta todo el principio científico. La observación consiste en simplemente confrontar el fenómeno que sea comprender o como tal describirlo, tomar nota, tomar aparte sus peculiaridades, su entorno, en fin, detallarlo. Suele ser el primer paso básico para obtener todo tipo de información. Aparte también están los cuestionarios que semejan a la entrevista, tienen lo que como tal el lugar del campo donde se encuentran los sujetos de estudio. Las calles de la ciudad, el interior, entre otros, pues también puede ser hasta una fábrica, una comunidad educativa, etc. Como tal, allí se le pide a un número definido de personas que respondan una serie de preguntas en cierto contexto, sea cual sea, y con esa información se construyen datos porcentuales o en dado caso aproximados, ya sean estadísticos, y se obtienen conclusiones como tal. Y como tal, para finalizar, está el experimento. Como dijimos antes, consiste en una recopilación de, como tal, un fenómeno natural observado pero en un ámbito controlado, de manera tal que se pueda medir, se pueda observar y reproducir sus efectos y poder comprender sus causas y consecuencias como tal, minimizando lo que son las variables desconocidas. Y ya para concluir tenemos lo que son los estilos y tipos de documentales, docudramas como tal. Entre los estilos podemos encontrar lo que es el centrado de acontecimientos, el diferente de un proceso, el de viaje, el ciudad amarilla, que puede ser, como por así decirlo, puesto de diferentes formas, y lo que es el histórico. Y aparte de los tipos de docudramas podemos encontrar el docudrama puro, el docudrama parcialmente puro y el docudrama ficcionado. Y hemos llegado al final del video de hoy. Estoy muy agradecido con ustedes por acompañarme hasta el final y quiero que me digan qué opinan del docudrama como tal. Y nos encontraremos en siguientes exposiciones. Hasta la próxima.